Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentan Tertulia Magallánica. Hola amigos, ¿qué tal? Una nueva tertulia magallánica desde aquí, desde la Perla del Estrecho, desde la barra de la Perla del Estrecho. Con los panelistas de siempre, vuelve el decano. Lo echamos de menos. Lo echamos de menos en los programas pasados. Oye, no hay como Fernando. De pelada, te tuve que defender, me costó. Defendí, Tú como moderador me costó. La gente en la calle me dijo cualquier cosa. No, sí. Fernando, yo era el único que te Se defendía. enseñaron, porque se digo, enseñaron. Yo implacable reconozco acá. que te peleé en cámara, pero No, es que malo, pero este trío lo hizo No, yo un no. derroche. Fue feo, no vuelva a Eso- faltar, eso fue. no vuelva a faltar, piénsalo antes. He tomado muy en consideración esto y la verdad las cosas que voy a empezar a ver mis amistades nuevamente. Quiénes valen y quiénes no valen. Para mí fue muy incómodo, Fernando. Yo te pediría que no te sentaras porque estar defendiéndote y escuchando todo ese tipo de comentarios. No. Nosotros aprendimos que no hay que ausentarse. Mira, hay que tomarlo de dónde viene nomás, nada más. Resfriado como ¿De dónde igual viene? que- Hablando de dónde viene, viene de Tierra del Fuego el señor Tafra. Claro. No, Ahora- y eso que el programa anterior, en la mañana estuvimos juntos, yo le digo, oye viejito, Para que veas tú, amigo después. mío, con y todas las Claro, cuestiones, pues. ¿viste? Pero de todas maneras me mandó un libro regalo. Ah, no, pero Yo eso creo no que arregla. es como para limpiar un poquito. Lo del libro no tenemos su porque vamos a echar ahí conciencia. de dudosa procedencia Sí, y no, sí, señor Esteban Tafra. Dejé de ser No. salesiano. Dejó de Lo ser. tengo claro. Bueno, hablando de salesiano, el rostro de los salesianos en Magallanes, seguidor acérrimo de Don Presbítero. Bosco, Don Mayo Arturo, desde el barrio Prat yo soy el a la licenciado. Perla. Claro. Y aquí este Liceano caballero, también. liceano, porteño, de Talcahuano, No, magallánico. sí, pero De tiene Talcahuano por raíces adopción. eso, Sí, 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 ¿para sí. qué? Sí. ¿Qué esa camiseta? Con la camiseta de, ¿qué es lo que hizo? Santiago Una Wanderers. color- una color Santiago verde, ¿de qué Wanderers. lo que hizo? Santiago Wanderers, el decano. ¿Usted se cree el loro? El decano. Usted se cree el loro. No, Bueno, Mario el Caiquén, Marino que modestamente. vino hoy día aquí de Wanderino. Sí. Aunque el club oficial de la Perla del Estrecho es el viejo y querido Magallanes. Ah, sí, por supuesto. El decano del fútbol chileno. El decano es el Wanderers. El decano del El Wanderers. decano del Wanderers. ¿Cómo Pero así? el Magallanes tiene más ¿Perdón? tradición, tiene Sí, la, sí. la prestancia, Ah, tiene el la decano bandita. es el Wander. El decano del Wanderers, el más antiguo El del más Wanderers, antiguo. 1892. El Magallanes de 1897, el manojito de Claveles. Manojito de clavel y la bandita de Y la bandita Magallanes. Y se le dice el manojito de Claveles porque toma el himno de un paso doble, paso doble, que sí. viene, no sé, de una zarzuela, de una opereta, y de ahí viene el manojito de Claveles. Fundado en 1897 como Atlético Escuela Normal, en la normal de ¿Todavía Abelardo tenemos los Núñez. mismos jugadores o no? No, han hecho... cambiado algunos? hay algunas que están en la banca. Lo están preparando. Oye, a Perdón, ¿y propósito- por qué Magallanes? Tú que lo Mira, sabes siempre todo, se dice que el Magallanes no tiene ningún vínculo con la región y institucionalmente no lo tiene. Pero hay una ligazón en el sentido de que este club parte, como dijimos, el año 1897 como Atlético Escuela Normal, posteriormente se llama Britannia Fútbol Club, Baquedano, y en 1904 adopta el nombre de Magallanes. Y se le coloca ese nombre porque en recuerdo, ¿no es cierto?, del Tratado de Límites de 1902 que deja al Estrecho de Magallanes en posesión de Chile. Esa es la razón por la cual se lo bautiza como el Magallanes. O sea, hay un cierto vínculo. Lo otro destacable es que el único club que mantiene todavía una banda. Y la banda se funda en el año 1946, acompaña a todos los partidos al club. Y en el año 2010, tengo entendido, fue declarado Tesoro Humano Vivo del país por representar la manera civilizada de ir al estadio. Mira tú. ¿Ya? Es una de las... Por todos esos motivos y muchos más, el viejo y querido Magallanes es el club oficial de la Perla del Estrecho. Pronto vamos a tener la camiseta aquí del club Magallanes. Oye, y bueno, y estamos aquí llenos de recuerdos. Todos andamos con Sí, cuadernitos, una- nos sí. sentimos como ¿Se en el acuerdan de colegio. esto? ¿Alguien en su casa se acuerda de esto? El topollillo, No, el topollillo, inolvidable, pero Claro. esto, los álbumes. los álbumes.
¿Se acuerdan cuando juntábamos los álbumes? A ver, ¿qué tiene usted, don...? Yo tengo el cuerpo humano, yo soy el único de los de acá que estamos, Muéstralo a la estoy cámara. culturizando con el sistema, porque de ahí para allá veo el topollillo. Yo tengo música libre, farandulero. No, aquí el señor yo Berti tengo siempre el tan cuerpo serio. humano, un álbum educativo en el cual los muchachos juntaban cada una de sus láminas y al mismo tiempo podían leer y darse cuenta y interiorizarse sobre cada una de las partes del cuerpo humano. Yo creo que esta parte era bastante, muy educativa. Así es. Yo creo que cumplieron una función educativa en un comienzo. Yo me acuerdo de los álbumes que cumplían esa función. Me acuerdo, el inolvidable para mí siempre fue el de las banderitas, el que traía las banderas de los países, el escudo y la moneda. Así Y eso debe haber sido el año 64, me acuerdo, tengo patente, porque era muy educativo y así surgieron. Después vinieron los de los... No, pero el del No. 62 fue el primero, el que más antiguo me recuerdo. El del 62 El del Mundial, yo no del recuerdo 62. eso. No Pero recuerdo. ahí Me nomás- acuerdo del 66, el de Inglaterra. Pero el El de Mundial del Inglaterra, donde la 62, figurita más difícil era Eusebio. Eusebio. El 10, el espectacular Eusebio da Silva Ferreira. Que El jugaba número 10, por Portugal. Portugal. Muy bien. Goleador del Mundial del 66. Del Y la ¿Y su figurita, sobrenombre era? ahí me pillaste. La Pantera. No, la Pantera. ¿La Pantera? La Pantera Negra. La Pantera Negra, sí. Y la figurita era la número 8. ¿Qué te parece? ¿Y a dónde iba a cambiar? Yo me acuerdo de ese sí. álbum haber ido a cambiar la figurita Figurita suelta. suelta, Claro. cuando después los sobres, ya cuando a uno le faltaba Sí. menos, iba a ir al foyer del Teatro Politeama. Claro. Y ahí ya, había ya. alguien- A determinada hora, Claro, que determinado había un día, señor que él tenía todas las Claro, figuritas y ahí, bueno, ahí uno se encontraba con los otros cabros que o andaban en cambiando el- también. o en el po. colegio, en el recreo, uno llevaba láminas, ¿no es cierto?, de la casa, me falta esta, cambiémosla. Escuche. Séptimo campeonato del mundo. Mas no importa, pues su recuerdo fue el que empujó al equipo hacia la victoria. Este era el año 1962. pues, El Mundial del 62, pues, bien. La fiesta universal. Álbum de por medio. Álbum de por ¿Qué álbum medio. tiene usted, don? Yo tengo Los Héroes del 79, toda la guerra del Pacífico, realmente los escuchaba, álbumes que nos dejaban. Yo recuerdo haber coleccionado ¿Y haber aprendido algo? y de paso uno aprendía. Ahora el de Y- música libre aprendiste mucho. y después tengo el de música libre. Oye, todo un tema música libre para nosotros, porque recuerdo que había que llegar a la casa como a las 6:30 de la tarde, porque a esa hora empezaba este programa, y no me cabe la menor duda que su impacto fue tal que llegó a estar efectivamente en un álbum. ¿ya? Oye, y las giras que hacían el elenco de música libre, que hay que decir que esto parte de una idea argentina de música en libertad, de donde salen algunos que posteriormente se transformaron en cantantes, como Silvana Di Lorenzo, que grabó un par de canciones que fueron un éxito, Raúl Padovani, que cantaba Una ¿Verdad? noche excepcional, ¿no es cierto? Y también hay un programa en Canal 13. Después del programa de Canal 13 viene el programa de música libre de Televisión Nacional, que era dirigido en la parte coreográfica por Pepe Gallinato y Mirta Furioso. ¿Ya? Y eso se tradujo en que, y también grabaron discos, alcanzaron a grabar 3 long play, vinilo se le dice actualmente, para el sello Arena. Volumen Era 1, el volumen sello de Camilo Fernández. de Camilo Fernández, sí. Claro, que era el productor musical de música libre. Además era el productor musical. Entonces llegaron hasta el volumen 3 con las grabaciones, y que eran los mismos éxitos que venían en las versiones extranjeras, que aquí los traducían, o a veces también los cantaban en inglés, y eran grabados por los muchachos de música libre. Hay recuerdos notables dentro de los muchachos, como el caso de Alejandra, que el año que cantaba las canciones de Gigliola Cinquetti, A las Así puertas es. del cielo. ¿Verdad? Cada una de las niñas se Se identificaba con un identificaba con cantante una, claro. o cantante. Sí. Y Alejandra, el año 1973 o 74, fue puntaje nacional en la prueba de aptitud académica. Y tengo entendido que entró a estudiar ingeniería civil. Y así como ella, había cada uno de las muchachas o los muchachos que se identificaba con un cantante, y eran los que siempre hacían doblaje al mismo tiempo que bailaban. Bueno, el álbum lo regalaban, ¿no es cierto? Ah, claro. Claro, Y iban a los y- colegios, me acuerdo de haber estado en la escuela 7, escuela 1, y llegaban los promotores a regalarnos el álbum, y ahí era la... Y las láminas las comprábamos en los kioscos. Después había unos locales donde uno habitualmente iba a comprar revistas, donde el señor Kasich, recuerdo que ¿Dónde era los- uno- los era- chores? ¿no es cierto? Kiosco Catedral. Kiosco Catedral. Fernández, en la esquina de la plaza. En la esquina de la plaza. sí, Escarpa.
Scarpa también. Claro. Ahora, es importante... Boris, en Chiloé. Sí, pero Boris tenía otro negocio que era otro rubro, que era las láminas de Mondicrom. Entonces uno entraba donde Boris y estaban las láminas en unos estantes, una suerte de anaqueles, y en unas cajitas de madera, y habían de distintos rubros, de la fauna, de la flora, de los lugares. Y se juntaban en unos álbumes más pequeños, pero no era el mismo negocio que esto, que era el de cambiar la lámina. Ahí uno compraba, De llenarlo y llenar el cupón y tenía premios. Había en la lámina difícil. Por supuesto. Sí, porque cuando uno lo llenaba iba y se lo timbraban y entraba a un concurso. ¿Verdad? Claro, Todos claro. tenían un Todos concurso. tenían Casi un concurso. todos tenían un Yo concurso. me recuerdo que en el fuelle del cine Cervantes se timbraba. También. Sí. Oye, Acuerdo del ¿ustedes se Politeama. acuerdan de este álbum? Sí. Este es mi Chile. Este es Chile. mi Chile, claro. Este es del año 67. Sí. 67, 66. Sí, porque el 66 fue el álbum del Mundial. Del Mundial de Inglaterra. Este es del 67 y tiene la gracia que te hace un recorrido de toda la historia de Sudamérica al comienzo, ¿cierto? Y posteriormente vas pasando por la historia de Chile. ¿Las regiones que dice de Magallanes? De las regiones. Acuérdate que en ese tiempo Provincias. eran provincias. Sí, 25 provincias. Claro. Yanquihue, provincia de Magallanes, Punta Arenas, Torre del Paine, petróleo, ganadería, un mapa de la provincia, El petróleo, ahí sí. los canales, Antártica, Antártica, Fuerte Hulne y nuevamente el territorio antártico chileno. Fíjate, Mario, que eso fue uno de los primeros álbumes que trajo fotos, porque los álbumes anteriores, salvo los álbumes de los mundiales, que eran con fotos retocadas, Ajá. Sí. pero este fue uno de los primeros álbumes que tuvo una calidad fotográfica más o menos importante. Los otros eran generalmente dibujos. Dibujos. Por eso que Oye, te digo 67, porque mira, Pero aunque no venía preparado, alguien Sí, trajo muchos álbumes, el Sí, dueño. aquí hay uno del año 69, 1969, que era de la llegada del hombre a la luna. Ah, claro. Y acá se muestran todo lo que significó la construcción del universo, o sea, cómo se formó el universo, la luna, y después todos los tipos de aeronaves, incluso más adelante aparecen las aeronaves más modernas y todo el asunto, y varios inventos que fueron apareciendo a través del tiempo. Era bien interesante también como álbum. Este álbum, el Universo Maravilloso, El universo maravilloso fue. venía con otro álbum, era más chiquitito, era la mitad más o menos, también era de formato horizontal, que se llamaba Naturamita. Entonces Naturamita. vendían los dos juntos. El otro tenía que ver con los primeros asomos de la preocupación ecológica, la naturaleza, todo ese tipo de cosas. ¿Y en la Firroy dónde cambiaban Donde figuritas? Pinilla, en la calle Los Sauces. En la calle de los Sauces. En el kiosco de Pinilla. En el kiosco de Pinilla, Jaime, de nuestro gran amigo Jaime Oye, Pinilla. Jaime Pinilla Espina, saludos allá en Arica, en Bisbiri. en Bisbiri. Sí. Oye, pero la gracia de esto, si ustedes se fijan desde el punto de vista del marketing, ¿cierto? Es que está orientado a la familia, Sí. ¿cierto? Está orientado a la familia porque primero el niño puede llevar el álbum para la casa, pero las láminas, como las lleva el papá o la mamá, todos se van interiorizando de cada uno de los temas que hay acá. Oye, el papá era muy esperado en la casa para ver si traía Láminas. un par de sobres. Papá, sobrecillos. ¿pasaste a comprar láminas? Sí. Ah, Yo el ¿verdad? recuerdo que Comprar tengo de láminas. los álbumes, justamente el álbum que falta aquí, el más importante de todos. ¿Cuál es ese? Ah, el de la El bandera. que álbum de hablaba las de las banderitas. banderas. Sí. Ah, es muy bueno. Yo bueno. tengo patente de haber estado con mi padre pegando la Lo que te estoy- pegando la lo que te bandera. estoy Claro. diciendo. Lo tengo patente, dado, este Mario? era- ¿Año, Mario? ¿De qué año? 64, pienso que fue un Nieto. par de años que después que llegamos a Punta Arenas. Me acuerdo Ya. haber estado en la casa de unos tíos, en el living, No, en la población es Mauricio un Bravo. chiche, pero Claro, traía aquí Francia, la bandera, su escudo, su moneda. Y uno aprendía cómo hacíamos. Y este, el primer álbum que tengo recuerdo, es decir, bueno, dicen que el del 62 del fútbol. Si bien es cierto, hoy día siguen existiendo los álbumes, ¿no es cierto? Pero hoy día están más orientados a figuras emblemáticas de la televisión, historietas, que los Transformers, que Hello Kitty. Deportivo. Y esa, Ahora y si sí, hacen un salvo álbum la- estos años, hacen uno igual tendría que ser una enciclopedia con la cantidad de países. Claro. Oye, y en las últimas hojas, efectivamente,
las bases del concurso. Sí. Habla, ¿no es cierto?, de que una vez que esté lleno el álbum, uno iba normalmente donde el distribuidor le asignaba un número o te lo foliaba, Sí. tú te registrabas y después estaban los premios: pelotas de fútbol, bicicletas, ternos, vestidos, zapatos, radios. Por ahí había una citroneta, por ahí me había uno que pareció- premiaron una pareció citroneta. Yo ¿Estás preocupado tu citroneta? ¿Qué te... No sé ¿Qué pasa si con la ustedes citroneta hoy? estuvieron en el Liceo San José el año pasado, Capaz que esté por acá. A una feria de coleccionistas. una feria coleccionista. No, Así lamenté es. mucho no, Darío, pero Sí. Esteban estuvo ahí presente. Por eso Esteban Con los estuvo autitos. Con los No autitos. sabemos si mostrando o vendiendo autos, pero en algo andaba. No, Nos quedó la oye, duda. Pero yo creo que ahora también estamos dando una pauta de que este es un elemento para mostrar. Sí. El que tenga, ¿cierto?, para el próximo o la próxima feria de coleccionistas. Oye, o ahora que hablamos de esto, bueno, antes que nada quiero decir que estos álbumes no eran precisamente autoadhesivos, las láminas, basta mirar, nosotros no conocimos en esa época el stick fix y esas cosas, nuestros Nosotros hijos. somos el tiempo de las calcomanías. Exactamente, como del engrudo, La papa. de la goma líquida, que Sí. traje un frasco que apareció por ahí en unas bodegas, y como conversábamos en la previa, cuando faltaba engrudo o no había goma, utilizábamos leche condensada para pegar las figuritas de los álbumes, o bien cuando había que hacer algún trabajo en los colegios, que normalmente había que pegar algo en los cuadernos. Y en menor Usaba- escala la pradera. Sí. Ah, era Sí. pegajosa. Sí, no, Que la pradera se usaba como gomina también. Claro. Bueno, Claro, si muchos se engominaban con la pradera. Bueno, pero la porque leche condensada era el tenía último remedio para el pegar azúcar la... era lo que era. Exactamente, sí, sí. Oye, ahora que tocábamos esto de los álbumes y pasamos por los autos, en esas épocas la gente coleccionaba los autitos Matchbox, ¿se acuerda? Y tal vez cuántas cosas más, pero efectivamente ahí hay... Una de las primeras colecciones, bueno, Claro, más. siempre la Los Dinky estampilla, Toy la eran los primeros estampilla. que Los Dinky los- Toy, y los efectivamente. Corgi Toys. Los Corgi, También. que eran Corgi también. Corgi, Matchbox, que eran ingleses. Sí, sí. Sí, Pero Y que más era, me acuerdo era de... metálico. sí, metálico. metálico. Y alguna aplicación en plástica. Me Muy acuerdo del poco. kiosco Y Catedral, seguramente cuando salíamos. la pintura era con plomo. Seguramente. Seguro. Pero estamos todos bien. No, estamos todos bien, pero si nos Nadie se comió ni uno. Oye, nos lavamos los dientes con un pomo de pasta de dientes. Colinos. ¿Ah? Y era Y el tubo era de plomo. De Era tubo plomo. de plomo, Y efectivamente. los soldaditos con que jugábamos eran Sí, de plomo. soldaditos de plomo, Y sí, le claro. comíamos la cabeza y toda la Sí, cuestión. Bueno, ahora, con eso... Bueno, así Y estamos quedamos. vivos. Y así Así quedamos. Y estamos vivos. Bueno, Y todavía estamos bien. Los televidentes van a explicar muchas cosas a partir de estas confesiones. O sea, ahora se dan cuenta por qué estamos así, ¿no? Yo me acuerdo del kiosco Catedral, siempre estaba la colección de autos Matchbox. Así es. Ahí pasábamos Y la siempre. esquina Los Morales que nos vendían. y la esquina de Florentino Ahí Fernández, que también, tenía también. unos exhibidores donde uno, que era pequeño, se encaramaba para ver cuál autito no tenía, ¿no es Oye, y cierto? las cajas eran amarillas por dos, la cara superior y la inferior eran amarillas y las laterales eran color azul. Así es. De ¿Y te acuerdas qué es lo que decía debajo? Made in. Made in England. Era por preguntarle algo, ¿no? Se la sabe todo. Ah, entonces, sí, sí. Yo no tenía idea que decía algo abajo, porque Sí, sí, posiblemente no decía nada, pero Salía el modelo, pues el número. Claro, Tenía el número porque Tenía era- el número. había Pero las catálogo, colecciones iban evolucionando, iban cambiando, no Todos sé los cada años cuántos cambian, me años parece. cambiaban. Oye, otro fenómeno interesante respecto de los álbumes es la puesta en escena de modo absolutamente libre de la ley de la oferta y la demanda. O sea, acordémonos el valor que alcanzaba la figurita difícil. Claro que sí. Podía llegar a costar 10 veces un sobre. Sí, exacto. Y cuando uno iba a estos locales, me estoy acordando de dos locales más donde vendían figuritas sueltas. Uno donde Fosquino, en Centeno, ahí... Donde Don Miguel. Donde Don Miguel Fosquino, al lado Miguel del negocio de Fosquino, Estrelo sí. en Centeno. Y el otro era un negocio que estaba en 21 de mayo, antes de llegar a Rasuris, donde estaba la bomba de benzina. Y hemos comentado esa bomba de Sí, benzina. sí, sí. Ahí había un negocio que uno bajaba, porque eso estaba así, había que bajar un par de peldaños, había una librería y ahí también vendían láminas sólidas. Me parece mucho que también en esto de los coleccionistas el tema de la filatelia era como súper importante Sí, años sí. atrás, porque ahí en una casa de cambio que hablamos en un programa anterior en Escarpa. calle El Señor Escarpa, se caracterizaba por tener estampillas, ¿no es cierto? Vendía Vendía, estampillas. sí. Así es. Don Poroto Escarpa. Por otro Escarpa. Y no era el único, había, creo que hasta hace muy poco tiempo, un señor en calle Chiloé y en otros lugares que se dedicaban a esto.
La filatelia. Yo todavía me recuerdo, había otro álbum relacionado con la vida del mar, o sea, los peces. Y yo me recuerdo, pero cómo se llamaba, no sé el pez, pero me recuerdo el que costaba encontrarlo, era un pez chato, medio, muy corto y muy ancho, y ese era, costó un chumpo poder completar el álbum con ese famoso ¿Y pez. lo completaste o no? No. No. Oye, mira, este álbum es de la revista Villiquen. ¿Se acuerdan de la revista Villiquen? Sí. Dirigida por Constancio Vigil, de la editorial Atlántida, el mismo director, el primer director de la Villiquen, revista perdón, es Gráfico. una revista argentina, ¿no? Y ese álbum sí. es argentino. Este álbum es argentino. Las figuritas venían en la revista Villiquen y trae, por ejemplo, los aviones, los adornos florales, los animales extinguidos, el circo, los ídolos populares, Palito Ortega, Chaplin, Violeta Rivas, los autos, bólidos de acero, los colores de los equipos de fútbol. Y aquí tenemos, por ejemplo... El Wander. No, el Wander no, argentino. Ya. San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro se funda el año 1908. A los hinchas de San Lorenzo le dicen los cuervos. ¿Por qué le dicen los cuervos? Porque en Argentina, en el lunfardo, en el lenguaje porteño, a los curas, por la vestimenta, por la sotana, le dicen los cuervos. ¿Dónde está la relación? Este club fue fundado en 1908 por un cura, por Lorenzo Massa. Lorenzo Massa llega destinado, un salesiano, llega destinado al barrio de Almagro, uno de los barrios más pobres en ese tiempo de Buenos Aires, y se encuentra con que hay un grupo de niños que tenían un club de fútbol que se llamaba Los Forzosos de Almagro. Y él queda impresionado, porque jugaban en la calle, él queda impresionado cuando un día un niño, corriendo detrás de una pelota, casi lo aplasta un tren. Y como él fue destinado a un oratorio, al oratorio de San Antonio, que quedaba en ese barrio, le cede el patio para que le practique el fútbol. Y finalmente esto deriva, como ya dijimos en 1908, en que el club se funda con el nombre de San Lorenzo de Almagro, porque los niños le pusieron ese nombre en homenaje a él. ¿Ya? Claro, eso te iba a decir, pero hoy día es San Lorenzo nomás. No, San Lorenzo de Almagro. De Almagro. Atlético Y, San Lorenzo. y es el equipo del actual Papa Del Francisco. Papa Francisco. Claro. Está en el barrio de Almagro. Y está en el barrio de Almagro. Y ahora se explica todo el tema de Claro. que nace como consecuencia, ¿no es cierto?, de un salesiano. ¿Así De un es? salesiano. ¿No? Ahora, este salesiano, él aceptó que le colocaran San Lorenzo de Almagro, pero en homenaje al mártir de la fe, a San Lorenzo. Correcto. Y además, en homenaje, en el fondo él quería disfrazar de que le pusieran el nombre de él. En homenaje a la batalla de San Lorenzo en 1813, donde San Martín derrota a las tropas realistas. Y este cura, Lorenzo Massa, llega en 1934 acá a Punta Arenas. Exacto. Y es el director del Instituto Don Bosco entre 1934 y 1940. Y en 1946, con motivo del 9º Congreso Eucarístico que se desarrolló acá, y tenemos las fotos de la Plaza Bundes con la cruz, y donde se conmemoran también los 60 años de la llegada de los salesianos al sur, él escribió un libro que es clásico en la historia magallánica, porque él después se dedicó a la historia salesiana, un libro que se titula Monografía de Magallanes, un libro más o menos voluminoso, que todavía hay algunas ediciones dando vuelta por ahí, y es precisamente una historia de Magallanes escrita con motivo del Congreso Eucarístico y también de conmemorar los 60 años de la llegada de los salesianos. Y aquí por en supuesto el que sur. un curso tuvo su nombre, el Massa. Y Ah, el próximo ustedes- programa, Mario Arturo va a venir con la camiseta de San Lorenzo Oye, Almagro sí, para y hacerle honor. volviendo a los álbumes, bueno, ahora Entonces- no sería mucho problema tener la lámina que faltaría, porque con un escáner y una impresora volverías al tiro. no, En ese entender. tiempo no había Nada, ni bueno, un nada. tipo Y haciendo de estos posibilidad. recuerdos de álbumes y con la presencia siempre anónima ahí escondidito de nuestro amigo Popeye, de nuestro amigo ¿Qué es lo que Popeye estará Ojeda, haciendo Popeye está hoy algo locubrando ahí. Nos despedimos de esta primera parte de esta tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho por ITV. Aquí volvemos desde la Perla del Estrecho en esta tertulia magallánica por ITV Patagonia. Aquí las curiosidades de Esteban se multiplicaron hoy día. Ahora ya hay una sección cachureos. No, Antigüedad. esto, ¿qué es lo que es esto? Dirán ustedes, los más jóvenes, los más antiguos se acordarán. En todas las casas, o en casi todas las casas, era obligatorio casi. Aquí se ponían las pilas.
De las grandes. Las pilas grandes, que duraban muy poco. Y en Sí, esa porque época, en tampoco realidad, existían las en pilas chicas. Exactamente, no existían las pilas chicas, claro. eran grandes o grandes. Eran Medianas tal vez. Era grandes o grandes. Y ese era el famoso disco ese flexible. Bueno, este era un disco que venía con la revista Vea, es un otro tema, pero aquí. Que se echaba a perder la aguja. Sí. Claro, ahí Había que tener caía. siempre hoja de recorte. Ahora, el disco 78 tenía... ¿ah? Ya. Oye, es que Y explica aquí un tenía poquito. 23. Oye, estás muy rápido. En estos momentos no todas las personas que lo están Claro, Están ¿qué bien. es saben eso? de qué es lo que se toca trata. disco, Tú estás un hablando. toca vinilo ahora, llamado un toca ahí vinilo. te- ahí Estaba te- hablando a velocidad 78. ¿no? Sí, sí, Y estaba 30 hablando. A ver, lo vamos a cambiar. Claro. Cambiamos 30. 33 a 45. 33, 45 y 78. Ah, Ese sí. tiene las tres modalidades. ¿Y off qué modelo? Oye, pero además es radio. Radio, Y radio, sí. por supuesto, pues. Claro. Entonces uno lo llevaba al campo. Pero esto. exactamente. Con pila al campo y ¿Y a era los AM, bailes, FM pues. o AM nomás? A ver. Tiene dos bandas. Dos bandas. No existía la FM. No, existía la AM y onda corta y onda onda larga. corta Ah, y ya, onda no larga, tenía sí. FM todavía. Sí, Y aquí está así el es. dial, el parlante. Toca- Claro, y esa calidad, o sea, para explicar un poquito, yo te diría de que los discos de 45, el hoyo central no era como el hoyo de un pernito, como que se ve Claro. ahí. A ese chiquitito que se ve ahí. Era más Sino que era más grande, entonces se tenía que poner Ahí. una caluga que se llamaba, ¿no? Una Esta. galleta. O chorizo. No, se podía poner la galleta o se podía poner ese artefacto dentro del asunto. Lo que pasa es Ahora, que la el disco- galleta era para las que iban cayendo. Sí, expliquemos una cosa. Los discos 45 era un disco que se denominaba single, donde venía una canción por un lado y otra canción por el otro lado. Exactamente. Y se llama 45, ¿por qué? Porque son 45 revoluciones por Por minuto. minuto. Es decir, por minuto da 45 vueltas y Ya. pasa por el mismo lugar el disco. Y esos discos 45, habían algunos que traían, se les sacaba la parte central Ya, sí. y se ocupaba la galleta. Y los otros que traían el orificio más pequeño se tocaban Ahora sencillamente. 45 minutos. Pero ¿qué pasaba? Que como era pila, las pilas se empezaban a agotar. Ah, claro. Entonces ya no andaba 45. Entonces aquí tenía un regulador. Sí. Ya, que le aumentaba. Que le aumentaba. Igual que O las si las pilas vitrolas. estaban muy cargadas, quizás andaba más rápido. Ya, pues las vitrolas tenían esa condición. También tenían un regulador de velocidad, aparte de las manillas. De la que manilla. eso era- Y claro, y de ahí pasábamos al disco de 33 un tercio, Este que también- eran 33 un tercio de revoluciones por minuto. El Y ese long play. long play. Ese era un Eran los disco- play, ¿cuántas canciones podían entrar en eso? Podían entrar en de Seis a canciones ocho por lado. 6 a 8 por lado, duraban como 20 minutos más o menos por lado los discos. Ahora, había otras modalidades también que eran discos chicos, igual, pero eran velocidad 33, que se denominaban los Standard Play. Standard play. Traían dos canciones por lado. Era otra modalidad de grabación. Ya. Y que aquí fundamentalmente en Chile, uno puede mencionar, aquí se fabricaron discos hasta el año mediados de la década del 70. Las principales fábricas de discos eran la RCA, después IRT y también la Odeón. Ellos fabricaban discos y prensaban discos, o sea, hacían discos por cuenta de otros sellos discográficos como Philips, Afona, Arena. De Arena. hecho, mira, Oye, y esta promoción de la revista Vea con el patrocinio de EMI Odeón es un disco a todas luces de 45. Es 45. Pero como ustedes dicen, tiene dos canciones y es de 33 revoluciones Claro, por minuto. ese es el Standard Play. Ese es el Standard Standard Play. Mira tú. Claro. Miguel Bosé, Yo- Morir de amor. Ah, bueno. Julio Iglesias. ¿Y Don Diablo? Pero, ¿te recuerdas? Y yo creo que todos nos recordamos, Julio incluso yo en la casa de mi familia, todavía existe el 3 en 1, que era el Sí, mueble claro. grande, el que Sí. tenía el pick-up, Sí. la radio con FM, AM, y onda larga, onda corta, y una grabadora Telefunken abajo, mucho más grande de lo que en este momento estamos mostrando. Aquí te puedo mostrar, esta es una grabadora De cinta. de cinta o de carrete. ¿Ah? Esta es de una duración pequeñísima, esto debe ser 5 minutos nomás, y si es que. Esto permitía, a través de las conexiones que tenían este tipo de grabadoras, conectarse a estos pick-up y poder grabar la música y también con otro micrófono poder grabar los audios. Por eso es que los reporteros también de esa época usaban esta, De hecho, era principalmente, portátil, claro que que era sí. una grabadora portátil. Tiempo después, algunos años después, fue cambiado ya por
la de los cassettes. Los cassettes. Cassette. Acá tenemos un Ahí cassette. tenemos un cassette. Van venido todo preparado cronológicamente. Oye, no se vaya a caer el cassette. Aquí Bueno, no cuesta el nada. lápiz Bic. Sí. Y esto es fundamental para el cassette, tener Claro. el lápiz Bic, ¿no es cierto?, para rebobinar. Ahora, el cassette presentó ciertas incomodidades respecto del disco. ¿Por qué? Porque en el disco, uno, aún en los long play, en los 33 1/3, uno podía elegir la canción que quería escuchar. De hecho, cuando uno encuentra esos discos antiguos y la canción más tocada se nota porque los surcos del disco Claro, están más abiertos. podías O sea, saltarte. te Tienes podías razón, saltar. El En cassette esto no. lo ponías y... El cassette era tenías muy que- difícil. Después salieron unos reproductores de cassette que detectaban El las silencio. pausas, los silencios. Y corría un poquito. Y corría un poquito, pero no es fácil identificar acá dónde está la canción. En cambio, el disco uno la identificaba porque era un surco un poquito más abierto cuando uno pasaba de canción a Sí, canción. lo interesante del cassette fue que tú ya ahí podías grabar y llevar música a cualquier lado. Tú programabas, ¿no es cierto?, tu música. Y por supuesto llegó al auto. Exactamente, sí. No, pero esto era un Lástima, picnic. lástima y antes no de haberse eso co- estuvo el cartridge dentro del una auto. cuestión así, El morrocotuda magazine. de grande. Claro. Pero no había picnic en Magallanes sin eso. Sin eso, Ah, no, claro. no. Y bueno, y antiguamente tú ves en la antigua fotografía la vitrola Ah, la portátil, vitrola, claro. Sí. que también se usaba mucho en los picnics. Pero, como te digo, eran los cartridge y posteriormente todavía existen varios vehículos que Con todavía cassette. tienen El mi cartridge- Yo auto quise también, escuchar porque un es bastante cassette y me antiguo. costó mucho poder comprar un reproductor de cassette. Claro. Ya no hay. El magazine, magazine le decían los argentinos, hubo mucha producción de magazine por parte de la industria argentina, fundamentalmente el sello EMI, el sello Philips. Tenía 4 pistas. Claro. Era de 4 pistas. O sea, por así decirlo, el cassette hay que darlo vuelta, el magazine no se colocaba, pero había que seleccionar las pistas donde estaba la Marino, grabación. pero Esta saquemos Oye, las pero- cuentas. Saquemos las cuentas de la ferretería San Marcos. Mario no podía tener otro Espérate instrumento un que no ratito, sea... espérate un ratito, Oye, que quiero. Hace poquito perdón. en la televisión mostraron un coleccionista de este tipo del evento de cassette. Y él daba a conocer una técnica que le puede servir a varios de nuestros televidentes. Cuando ya empieza a sonar mal el cassette que pudiste encontrar, que te gustó y todo, dice que hay que levantar la cinta de acá, la levantas un poco y con una aguja hay una esponja acá abajo tienes Sí. razón. y le raspas un poquito la esponja para que se ablande. Exactamente. Y eso permite inmediatamente que se recupere bastante el sonido del cassette. Bueno, en los tiempos del cassette, los cassettes se desarmaban, los cassettes Claro, tenían sí, tornillos, sí, tú le no. podías cambiar la esponja. Y lo pegaba, si se cortaba, También, lo pegaba. sí. Claro, y con un scotch así. O con acetona. O sea, Bueno, ¿cuánto se llama? Con esta pintura de Esmalte. uña. Esmalte Claro, de uña. o sea, no ibas a perder un volver de Camilo VI, no lo ibas a perder, o sea, imposible. Don Mario, por favor, le Ahora dice damos que la la tenía de pasada. Topollillo. Para la que canción de Topollillo. nos Oye, interdice. solamente recordar esta maravilla, ¿cierto? Que nos ayudaba a sumar, a restar. Todavía en algunas ferreterías dicen que lo ocupan, ¿eh? Sí, claro. Mario no, Salen las cuentas más o menos. Mario ¿no? no podía haber traído otra cosa que no sea algo Oye, que, por que eso sume que y la- multiplique. Oye, por eso que las cuentas salen medias chafeadas. Oye, pero ustedes se acuerdan del sonido. Sí, claro, claro. Y además que la gente que manejaba eso, uno los tomaba como verdaderos artistas porque tiene todo un... Claro. No, era Oye, y rapidísimo. uno habitualmente usaba la Claro. ¿te fijas? Una manguilla para que tu camisa no No se asociara. Y era un arte, para adelante, era Bueno, sumar, sí. restar, para atrás. sumas, hacia adelante sumas, hacia atrás restas, multiplicas igual que como sumas y con esta flechita que está acá vamos cambiando nosotros, ¿cierto? A nuestra izquierda, cuántas veces queremos multiplicar el número que pusimos acá abajo. Y al dividir vamos a hacer exactamente. Lo importante es tener siempre la pirinola acá. Ahí. ¿Ah? Porque si no se te traba la máquina. Ya. Sube las cuentas. Exactamente, cambia las cuentas. Esa era la calculadora de nuestros tiempos, digámoslo así. Fácil. Sí, pero Oye, marca fácil. Traía por sí. González Aguirre, ¿eran los importadores? sí, claro. El representante. Si el problema de esto es fácil. que tú no la podías llevar en el maletín. Era el James Bond. Claro, entonces saca- Oye, pero- como usted hoy día con ese aparato que está ahí, el celular,
Ya. ¿cierto? En la tablet, aplicas ahí y te sirve. Es que aquí está el mundo entero. Oye, está hablemos todo. que las primeras calculadoras que tenían las 4 operaciones básicas, yo creo, Mario, que eran incluso un poco más grandes en tamaño que el tocadisco que tú tienes. Eran unas cosas grandotas. Hoy día, por supuesto, que las cosas tienden a ser todas mucho más Tengo pequeñas. entendido que la Olimpia trajo Exactamente, Olimpia. incluso la parte, llamémosla electrónica, que tú podías ver los números, no era un solo número, sino que eran muchos números hacia atrás, lo cual se Exacto, reflejaba sí, a través y de uno y los ibas viendo como en profundidad. en Oye, profundidad. ¿ustedes se acuerdan quién era el representante de Olimpia? Don Hans Opperman. Hans, En calle Fagnano, Fagnano, frente casi al esquina kiosco, Bories. casi de frente al Ahí kiosco. está. Al lado de la Olimpia. farmacia El Sol. El- Papá de nuestro De compañero. los señores Compañero, Banani. nuestro doctor Opperman, ¿Sí? saludos Y en de la Temuco. FASIC, González Aguirre, que González. tenía 2 locales, uno en Gualdo Seguín al llegar a Ahí estaba Chiloé. González Aguirre. Sí, y Facit Y Facit estaba era en el otro. Bories, donde está Zapatería Granil, creo, por ahí. Sí, Por que ahí después está se dedicó a Facit. toda la cosa Oye, deportiva, pero de hay que esquí, todo. pensar, Antuco no solamente González. lo que tú estás viendo, pero yo por ahí tengo guardado también otras calculadoras que eran un verdadero tablero lleno Eso de, era un ábaco, teclas. quizás. de No era un teclas. ábaco. No era un ábaco, ese fue el primero que funcionó. ¿Se acuerdan cuando uno iba a un banco en la segunda o tercera línea? Había unas tremendas máquinas grandes Ah, donde claro, se llevaban las cartolas. Claro. Ah, sí, una cuestión Ahí metida de en ruido. el banco chileno yugoslavo, ¿te acuerdas? Claro, tú tenías que pedir tu cartola, y te mostraban tu cartola, pero tú no podías llevarte copia. No. Tú tenías que tomar Mirar nota de cómo estaba de tu tu Sí, yo movimiento. todavía no entraba a los bancos de esa época, Fernando. Oye, y obviamente los bancos no estaban en línea. Ya, correcto. Sí, que claro. buscaban. Sí. Ya. Que buscaban si había saldo. Así es. Y sí, cuando mi suegro me comentaba que en sus inicios trabajó en banco, las cuentas corrientes se llevaban en un libro. O sea, cuando pagaban un cheque, no sé, del señor Corriendo Derkes, buscaban el libro, el cheque era por 100, tenía saldo, perfecto. Ahí siempre había saldo en ese Y cuento. descontaban los 100, quedaba el cheque y así, o sea, a pulso. Imagínate hoy día con el nivel de transacciones. Una llevar eso. transferencia. Bueno, yo voy a mostrar ¿Qué trajo Esteban? dos cosas. Quería traer una que nos tiene que traer muchos recuerdos Las patillas, ¿cómo a no? muchos de nosotros y a los que nos están viendo. Ya me Sí, estaba- porque ya- los ya me papás duele en ese ya. tiempo Sí. se economizaban La ida al la peluquero. ida al peluquero O bien, teniendo su maquinita. o bien, cuando nos decían que había que ir al peluquero, uno partía llorando desde la casa. Porque así como hoy día uno, hasta el día de hoy, le tenemos miedo, ¿no es cierto?, todos al dentista, más los niños, por supuesto. En esa época era el peluquero, porque nos cortaban el pelo con estas maquinitas manuales. Que se trababa generalmente las patillas. No sé si se trababa, pero cuando me conseguí No. esta máquina explicaban que normalmente los niños tienden a moverse y cuando uno se mueve con esta máquina, el tirón nos sacaban lágrimas, ¿para qué vamos a andar con historia? Aparte de lágrimas, un mechoncito de pelo, porque esto te lo deja, Con raízo. te lo deja trabado. Bueno, y consiguiéndome este artefacto, gentilmente el señor Santich, que todavía tiene una peluquería muy, muy antigua, me ha facilitado este aparato que es muy, muy Después antiguo. puede. Esto va conectado a la red eléctrica y tiene unos tubos de metal donde se calientan estos artefactos que sirven para las peluquerías de damas, para que ellas en ese tiempo se hagan los rulos. Aquí se pasaba el La cabello, permanente, ya. la permanente, claro, y después estos fierritos que estaban calientes, Con Empieza con líquido. claro, fuera se de- ponían con acá planchado. y esto hacía que durante un buen tiempo, ¿no es cierto?, el saca la cabello toca. tenga La calor toca. y tome la forma que la peluquera quería. Yo creo que ha sido de las cosas como más ¿Lo novedosas que usaste han... antes de venir, parece? Oye, después de eso las damas iban a sus secadores cónicos. Yo creo que después, ¿no es cápsula- cierto?, llegó las este... cápsulas esas. Ojo, que Cápsula. después uno entraba con, no sé si plástico o algo parecido a esto, y se ponía debajo de esa, de esa secador. cápsula. Pero previo a eso, esto que gentilmente nos ha facilitado el señor Ernesto Santich. Ernesto Santich, que todavía tiene su peluquería, que nos aclaró 21 que, de mayo. que su padre tuvo la peluquería en calle Bories, frente al José Nogueira, Sí. la peluquería Palas parece que se llamaba, del señor Santich, y hoy día él la tiene ahí en 21 de mayo, casi al llegar a Al lado del colegio A francés. Independencia. Con mucho recuerdo tenía. y todavía muchas Oye, cosas la construcción entretenidas. donde tiene la peluquería Santis es una de las construcciones muy antiguas
Yo te diría de que hay una foto del año 1900 en que esa esquina estaba ya construida y había un negocio que estaba en esa esquina y se llamaba Ambos Mundos. Ambos Mundos, me acuerdo el nombre, pero no me acordaba Sí. que estaba ahí. Ah, En la esquina en esa de esquina. Independencia. Es que después ¿Cómo se llama Ambos Mundos estaba en Eso. Arraso. No, Ambos posteriormente, Mundos pero de- te estoy hablando de No, 1900. Fernando está hablando de cuando él era Cuando chico y cuando al esa colegio. primera comunión de Cuando comprar hizo- la tenía ahí. Claro, no, pero posiblemente esté equivocado del nombre, sería Mundos Ambos. No, yo me acuerdo de Ambos Mundos en el rastro. Sí, sí. Claro, de eso me acuerdo. Claro. Bueno, en la peluquería yo me acuerdo de haberme cortado el pelo donde el señor Sánchez. Y parece que era el ayudante de él, el segundo, que tenía una colección de carros bombas. Ah, Ah, sí. mira tú. Él era claro. bombero y era Sí, fanático. sí. Y tenía estos carros maravillosos que habían, subían la escala, tiraban Bueno, agua. de hecho, don Ernesto Santich es bombero. Es bombero, sí, pero Él ahora es ya no bombero. están los carros y alguna vez le pregunté. Eso era para hacerla permanente. Así es. Ya, así se llamaba, porque había otro proceso. No, ese no es para hacer la permanente. Esto es para hacer rulos. Para hacer rulos. Rulos. La permanente se hacía con otro asunto, con unos palitos. Pero también para hacer rulos. No, pero ojo, eso se es- secaba, lo no, ponía con por eso, elástico pero es y que igual después le servía, echaban un Perdón, Esto yo es una- no fui del todo claro. Un ejemplo de hediondo. Fernando, Sí, sí. Fernando, Es que igual sirve. esto es, Ese, aquí enrolla Ah, la sí, peluquera, el eso, pelito, perdón, se ese no lo cierra habíamos visto, o sea, y se pone esto. ese es Perdón, un no fui. multifacético, entonces. Exactamente. Oye, porque había otro proceso que yo me acuerdo que conversaban la abuelita, que era hacerse la toca. Eso creo que era eso alisarse más- el pelo. Sí, pero eso era el más- proceso más inverso nuevo. de esto. Eso Ya. ya en los años 60. Por ahí, yo me acuerdo claro. haber escuchado a mi hermana la toca. La toca, Y claro. después empezaron a planchar el pelo, eso ya vino más Sí, adelante. sí, pero la toca tenía como objetivo alisar el pelo y eso encresparlo. Ya. Oye, pero tú Y después, puedes perdón, pensar- y no se olviden del brushing de los años 80, ligado Oye, al andadisco. Volviendo a cosas como esa, yo me recuerdo que en mi casa se me enviaba a que le llevara a levantar los puntos de media a la mamá o a la abuela. Se toman puntos de media. Se toman toman puntos de puntos de media. media. Y eso estaba ubicado en era un negocio bien extraño porque tenía no solamente el trabajo que hacía esta señora que levantaba puntos de media en la calle Magallanes, en la misma cuadra donde está María Auxiliadora, Ya. ¿ya? Y ahí era la familia era de apellido Cárdenas, me recuerdo. El muchacho estudiaba en el Liceo de Hombres, falleció ya hace algunos años atrás y hacía locución también en la Radio Polar. Y tenía una compraventa de revistas. Sí. Encontraba todo tipo de revistas Sí. y ahí la señora levantaba los puntos de media. Lo que hacían también las monjitas, ahí a la vuelta por María Auxiliadora, también hacían sus negocios. Y los negocios eran los surcidos Invisibles. invisibles, que tampoco ya no se usa, porque tuvo la ropa todo desechable y las medias también. Y yo, Encontrar creo, un sache cuesta. yo Ah. creo que lo hacían porque hay que tener paciencia de monja para eso. Claro. O tiempo. Pero era increíble encontrarle el 7 que se le había hecho a un pantalón después de haber pasado por el trabajo de las monjitas. Le sacaban hilo especial de alguna de las partes del pantalón para ocupar la misma tipo de hebra para dejar el hilo invisible, o sea, el surcido invisible. Mira, Qué tiempos aquellos. Sí, y Por eso, habían tantas cosas que ya las perdimos en el tiempo. Bueno, hoy día estamos en la época de lo descartable. ¿no es que en es ese cierto? tiempo, Totalmente. claro, valía Los- la pena invertir en reparar Hoy día una ni, prenda. ni pensar ir a una zapatería que no sea para, me parece, las mujeres ponerle tapilla a los tacos, No, pero antes para nada. nosotros íbamos a refaccionar nuestros zapatos a que se descosían. Media suela, suela entera. ponerle taperoles. Esas cosas, lo mismo que acaban de decir ustedes, ir a surcir las cosas. ¿Y se acuerdan ustedes de los botines engrasados? Claro. ¿Se acuerdan cuando Sí, sí. había- para el invierno se le... Ah, se le- claro. Claro. Uno le ponía una grasa para protegerlo de la humedad, ¿no es cierto? Claro. Sí, Así es. en el fondo para Im- impermeabilizar. impermeabilizar. O sea, ese era el Gore-Tex criollo. Lo que hoy día se Oye. llama Gore-Tex. Ah, sí. Claro. Otra de las cosas simpáticas que ocurría también en ese tiempo, que ya dejó de existir y antes lo conseguías en cualquier lugar de venta de zapatos, era un protector de goma para el zapato. Sí. Que era un Ah, sí. zapator bajo, un Sí, zapatón sí. bajo. de Garlocha. goma. ¿Ah? Garlocha, ¿no le decían? Sí. Que era Sí, y sí. parecido a un zapato, uno lo estiraba. Claro, y yo me cuando recuerdo, era tú llegabas al liceo, al colegio, lo que La al sacabas. final tú tenías, se estivaban todos los zapatones Los zapatones. y sí, los cuantos igual. se llama
y estos zapatones elementos. sí, los zapatones me acuerdo que eran con unos broches de metal, ¿no? Esos Claro. zapatones eran checoslovacos. Sí. Sí, con los broches de metal llegaban Así es. hasta casi hasta la rodilla. Claro, Eran de eran- goma. Sí, había distintas cañas, caña alta Sí, y sí. caña un poco más baja. No, tú podías... Acordémonos que Bata es checoslovaco. Exactamente. Ah, ya. Y Sí, Bata hay los trajo. mucha gente que Sí. cree que Bata es una Bata marca es- nacional. no, No, no. es así. No, es es checoslovaco. así, exactamente, sí. Pero esto y que los digo yo- zapatones normalmente Sí. eran Bata. Sí, pero esto, los que digo yo, llegaban, no eran bata, eran ¿No? de importación directa ya. checoslovacos con los broches y venían forrados por dentro. Oye, la goma venía oye, forrada. acuérdate que venían en ese tiempo los Morlands. Los Que Morlands. también eran checoslovacos. Y después vinieron Morland ingleses. Sí. Pero los iniciales que llegaron fue checoslovaco. Así es. Y que comían los calcetines. Creo que lo Además, habíamos hablamos. hablado. Ah, sí, 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 se lo iba tragando. El calcetín, ¿ah? Cada rato había que Y se sacarse el caminaba Morland mucho. para volver a subirlo. Exactamente, ¿Ah? casi a pie pelado. Así es. Oye, antiguamente también se ocupaba un dispositivo que se ponían en el taco normalmente de zapato, que era igual que con unas puntas y tú la apretabas con para rueda de patines, para no- para la escarcha, Ah, sí. cosas que ya no, No, eso nadie usa. Ahora usan un spray para ponerle debajo de la suela un autodeslizante, que es lo mismo que se usa en los neumáticos. Bueno, y también se le ponían toperoles a los Claro, zapatos. habían toperoles, Habían toperoles que eran así tenían de forma semicírculo. sí, y tenían toperoles con un poquito con unas puntitas. Sí, así Dos es. cositas más. Mario, antes de irnos. Antes de irse, nos despedimos con Tengo la que gallina. tengo que vender algo. Tengo No, no. que vender directamente Dentro de Zona los Franca. coleccionables o cómo se hacían las cosas antes o de las marcas de antaño, esto era muy tradicional en las cocinas magallánicas. Es una marca de té que existió durante mucho tiempo, té a granel, y que venía en la lata. Y esto, que pareciera no ser antiguo, no lo es tanto. Esto es del año 87, Qué ricas galletas ¿no? Macay, Sí. sus galletas Cracker, en este caso de agua, venían en estos envases y con este diámetro. ¿ah? Y normalmente las galletas... O sea, venían- antiguamente las galletas llegaban en el mismo Exact- tipo de envase. Venía una Exactamente. sola Y no galleta. es que vengan dos paquetitos, la galleta era de este tamaño. tamaño, sí. Y que en todas nuestras casas esto formaba parte, ¿no es cierto?, de colecciones, o bien para guardar fideos, arroz. A nadie esa- botaba una lata. No, por favor. No, Oye, no se para te guardar la ocurra. harina tostada. Hay una Así es. tostada para hacer ulpo. Ah, sí. Bueno, por Bueno, eso así, digo que amigos, empezamos a cachurear ya. Con las curiosidades de Esteban nos empezamos a despedir y Oye, con a ver qué nos antes hubiésemos pedido yo quiero comprometerme. para el próximo programa. Sí, ¿Qué va a- sí, sí. Yo, esta mesa la vamos a llenar, pero a llenar de artefactos muy importantes en la historia de los audiovisuales en Magallanes. En Magallanes. Desde el cine hasta lo que podría ser un chip actual, cómo fue evolucionando el tiempo en equipos, en tipos de grabadoras, en tipos de cámaras fotográficas, en tipos de filmadoras, en fin. Me Con ese comprometo. compromiso nos En el próximo empezamos a estoy. despedir. A ver qué nuestro amigo Popilla, a ver qué... ¿Cómo Ahí hizo Marino está. para que no se enoje? Sí, hay que Marino, Oye, Mario parece riéndose. Sí, todos Ah. riéndose, está bien. Con Muy una bien, alegría interior muy grande. muy bien. Ahí. Bien. Bien. Marino quedó Marino- bien, que nos Marino- preocupaba. Nota Marino, Marino, ah, así, estuvimos Marino todos cuando preocupados le de dejaron los Marino. ojos en blanco. Oye, pero Oye, la nariz de... Está media chueca la nariz de Mario. Pues. El último combate quedó así. Ah, oye, y me hiciste con lentes polarizados ahí. Sí, sí. Ah. Bueno, así amigos, nos estamos despidiendo por ITV Patagonia de esta tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho, con este fondo de recuerdos y de personajes. Chao amigos. Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentaron Tertulia Magallánica.